Muy bien, bueno, al tiempo de la predicación. Les invito a que podamos leer el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos a ese texto y luego que hagamos lectura de ese texto, oramos al Señor, entregamos este tiempo. Primer libro de Crónicas 29, 11. Dice la escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Da una razón: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Creo que no solamente David expresa una gran verdad acerca de cómo debemos responder ante la grandeza y ante las perfecciones del Señor, sino que también nos da el argumento del por qué debemos hacerlo. Primero, en el texto dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y si usted nota, él dice el por qué. Dice: porque los cielos y la tierra, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esta es una muy buena razón del por qué deberíamos cantarle al Señor, porque deberíamos vivir para su gloria, porque todo es para su gloria, porque todo honor es para Él. Es una muy buena razón. Así que, entendiendo esto, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a las Escrituras. Señor, te damos gracias por darnos el entendimiento suficiente, necesario. Sabemos que eres demasiado grande. Sabemos que en tu sabiduría nosotros como hombres no pudimos conocerte, pero te ha parecido bien que por la locura de la predicación los hombres puedan venir y proceder al arrepentimiento y a ser salvos, Señor. Muéstranos tu grandeza a lo largo de nuestra predicación. Humilla, Señor, nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, y haznos entender tan necesitados que estamos de ti, Señor, que todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, permítenos saber, Señor, la manera correcta de cómo proceder, de cómo vivir, y que tengamos claro de que hemos sido traídos, hemos sido convocados, hemos sido llamados, escogidos, justamente para vivir para tu gloria, Señor. Gracias por tu fidelidad. Por favor, edifica tu iglesia. Y en cuanto a mí, Señor, oh Padre, sé que solamente por tu gracia que puedo estar de pie delante de tu iglesia y de ti, Señor. Solo es por tu gracia. Así que, Señor, úsame para que mis hermanos puedan ser edificados en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, esta predicación la hemos titulado: si no vivimos para la gloria de Dios, sino para la nuestra, entonces nuestro Dios es muy pequeño. Dígale eso al que está a su lado. Si usted no vive para la gloria de Dios, y lo pongo con D mayúscula, sino para la nuestra, entonces nuestro Dios es muy pequeño. No hemos conocido al verdadero Dios. El que conoce al verdadero Dios, pues simplemente va a caer de rodillas y va a vivir y desear vivir para sus propósitos y su gloria. Y esto es básicamente lo que el título nos lleva a pensar. Pero también nos permite pensar de que o podemos vivir para la gloria de Dios o podemos vivir para nuestra gloria. Ahora, a lo largo del estudio, de la predicación, usted va a considerar que muchos hombres, o algunos hombres en el tiempo de nuestro Señor, amaron más la gloria de los hombres, ¿sí? La recompensa que el mismo hombre le podía dar. Y por supuesto que se puede vivir de esa manera. Pero el que vive para su propia gloria, pues no ha conocido ¿qué? Al Dios verdadero.
Bueno, quisiera invitarlos a que leyeran Isaías capítulo 6, versículo 3, por favor. En Isaías capítulo 6, versículo 3 nos expone también, luego de la visión que tuvo el profeta Isaías, dice el texto: y el uno al otro, hablando de ángeles, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y cuando, por supuesto que vemos la creación, toda la creación habla de quién es Dios. Y hasta, escuchen, hasta no entender el alcance, la grandeza, la majestad, hasta no entender la majestuosidad de nuestro Dios, pues no viviremos para su gloria. Escuchen lo que les voy a leer a continuación. Son una serie de preguntas. Tan pequeño que no te humilla, tan pequeño que aún seguimos de pie. Estas preguntas son un poco que nos permiten pensar que si Dios es tan pequeño, pues suele ser de que el hombre no es humillado. Si Dios es muy pequeño y el hombre es más grande que Dios, pues el hombre no será humillado, no será confrontado. Nuestro Dios es tan pequeño que aún seguimos de pie. Pregúntele eso al que está a su lado. Nuestro Dios es tan pequeño que no nos humilla. Si bíblicamente encontramos un Dios que cuando muestra su grandeza lo que hace es humillar ¿a quién? Al hombre. Cuando Dios se hace ver, cuando el hombre se encuentra con Dios, inmediatamente el hombre cae ¿de qué? De rodillas. Le adora. El último salmo, Salmo 150, el último versículo dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Cuando vemos en la visión de Isaías, Isaías está teniendo una experiencia. Los ángeles están cantando al Señor, le están diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de tu gloria. Y este hombre lo único que dice es: ay de mí, ay de mí. Qué bueno que podamos entender de que cuando Dios se muestra tal como es, no hay otra forma de proceder si no es con reverencia. Así que tan pequeño es Dios que no te humilla, tan pequeño que aún seguimos de pie, tan pequeño que aún vivimos para nosotros mismos. ¿Será Dios tan pequeño que no nos importa cómo vivimos en nuestra cotidianidad? El saber que Dios es un Dios que es juez, el saber que Él al final de los tiempos procederá con juicio sobre las naciones, eso no nos humilla, no nos hace temblar las rodillas, eso no nos confronta en nuestra manera de vivir cotidiana. Seguimos siendo unos groseros, seguimos siendo necios, seguimos en nuestro pecado. Escuchen, ¿acaso Dios es tan pequeño que sobreponemos nuestros intereses por encima de los de Él? ¿Es tan pequeño que aplastamos con nuestros planes los suyos? ¿Es tan pequeño que mejor son nuestros pensamientos y voluntad que la de Él? Si pensamos que es tan pequeño para nosotros sobreponer nuestra voluntad, entonces no hemos conocido ¿a quién? A Dios. Cuando conocemos a Dios, nuestros planes simplemente ¿qué? Quedan arruinados. Nuestros pensamientos empiezan a ser confrontados porque no son nada, porque somos torpes. Me pregunto, ¿el Dios que conocemos es tan pequeño que sin temor continuamos pecando y sin arrepentimiento?
considerando que mañana de seguro me levantaré y Él me perdonará. Es tan pequeño como para ayudarle controlando todo lo que ocurre. Finalmente es tan pequeña la cruz, tan insuficiente Cristo, tan insensible e ignorante, tan poca cosa la dádiva de Dios, su gracia y amor, que pasaremos por alto vivir para Él. En serio, es tan poca cosa las Escrituras para no obedecerlas y diligentemente apresurarnos a agradarle y dejar nuestra vida inerte atrás. Muchos cristianos hoy viven como si no hubiesen sido, o como si el Señor no los hubiese encontrado, como si se hubiesen encontrado en la iglesia, pero no con Dios. Porque cuando la vida se topa con Dios, simplemente hay diferencias y hay cambios. Cuando la vida se topa con los intereses o con la iglesia, seguramente no los van a ver. Pero cuando vemos a Dios, pues entonces nuestra percepción de vida va a cambiar. Honrar a Dios no es un tema cómodo para el hombre. Escuchen esto. Pues le conduce a perder el brillo, dejando ser el centro para constituirse como siervo. Y esto es interesante, porque la honra hacia Dios nos incomoda, porque queremos antes ser el centro y que todos vengan a ¿qué? A honrarnos, a alabarnos, a darnos recompensa. Pero la Biblia nos llama justamente a morir a nosotros mismos. ¿Qué tal si alguien dice, no, pues Él fue el que me hizo daño, entonces que Él venga y me suplique y que se arrodille a pedirme perdón? Bueno, a lo mejor estarás esperando eso para alimentar tu orgullo. Pero la Biblia no nos muestra esto. La Biblia nos muestra de que si nosotros hemos sido perdonados por gracia, deberíamos por gracia ir y reconciliarnos y persuadir a las personas, aun cuando ellos han fallado, a hacerles ¿qué? A servirles y a persuadirlos al arrepentimiento. Pues bien, la Biblia nos lleva a pasar de estar como el rey manda a la banca de los siervos. Si vemos en Filipenses 1:1, dice la Escritura de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Sin lugar a duda, Pablo percibía su vida delante de Dios y de las personas y de la iglesia como ¿qué? Como un siervo, como siervos. Ahora, la única manera, escuchen esto, de glorificar a Dios es cuando entendemos que somos ¿qué? Siervos. Pero si usted se cree otro rey más, si nosotros a lo mejor nos sentamos en la silla que no deberíamos sentarnos, pues entonces estaremos en hostilidad contra Dios. Porque no es posible que lo honren a Él y a mí no. Porque ¿por qué no me buscan a mí? También esto lo vemos en Tito 1:1, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a este hombre y le dice lo mismo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Cuando vemos en el Salmo 22-23, encontramos que una de las tareas que el pueblo debería hacer delante del Señor, en el Salmo 22-23, es: los que temen a Jehová, alábenle y glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Es interesante. Escuchen, es incómodo porque demanda glorificar a Dios, honrar a Dios. Es incómodo porque demanda vivir agradándole a Él. ¿Cuántos me siguen? Cuando una persona busca su propio bienestar, agradarse a él mismo o agradar a los demás, pues aquí hay un problema.
Porque la vida misma se va a tornar en pos de lo que quiero agradar. Cuando nuestros esfuerzos están direccionados a agradar y hacer la voluntad de Dios, pues seremos siervos del Señor y de esta manera glorificamos a Dios. Así que es incómodo honrar a Dios. Para el hombre de pecado es incómodo ¿qué? Honrar a Dios en obediencia, en santidad y absoluta voluntad. La única manera de glorificar a Dios es cuando hacemos ¿qué? Su voluntad. Es cuando caminamos en santidad. ¿Y esto incomoda a quién? Al hombre. El ser humano vive momentos riesgosos y peligrosos a lo largo de su existencia, capaces de persuadir y focalizar la atención en la vida misma. Entre otras cosas, las personas, todas vivimos momentos muy peligrosos, porque estas experiencias de vida a lo mejor mueven la atención a considerar nuestras propias heridas, nuestra propia dignidad, nuestra valentía, nuestra autoestima, en fin. Y eso hace que la persona esté ensimismada ¿qué? En ella misma. No es que me pisotearon mi dignidad. No es que mi autoestima está por debajo. Entonces necesitamos un psicólogo. ¿Cuántos me están siguiendo? Quisiera que esto lo entendiéramos, porque esta es la misma naturaleza humana. El ser humano vive a lo largo de su existencia momentos muy riesgosos y peligrosos. Ayer estuve, esta semana he tenido varias conversaciones y me he topado con personas que están heridas, han sido maltratadas, mujeres, por algunos hombres. Y esto, a lo mejor, cuando algunas en conversaciones, a lo mejor se escucha que dicen, pues, me han enviado al psicólogo y el psicólogo me dice que debo fijar toda la atención en mí, debo centrarme en mí. Pues yo a una de estas personas le dije, pues bien, yo creo que debemos ir a la Biblia y la Biblia nos permite entender una cosa, y es, mirando a Jesús, en Jesús vamos a considerar nuestra dignidad, nuestra identidad, pero no siempre que miramos a nosotros mismos vamos a mirar a Jesús. Entre otras cosas, el foco puede estar desenfocado, está en la nebulosa. Sin lugar a duda, las mismas y propias heridas del hombre o que el hombre causa al otro hombre hace que el mismo hombre ¿qué? Viva para él mismo tratando de a lo mejor levantar su cabeza por encima del agua que está en el cuello. Esto mutila vivir para la gloria de Dios. Escuchen esto. Pues la centralidad no está en agradarle a Él, sino en buscar mi propio bien. Quiero sentirme bien porque me lastimaron. Quiero sentirme bien porque me han herido. Ese sentimiento de estar bien, piense por favor en todo lo que pasó el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo se le pisoteó su dignidad. Al apóstol Pablo lo castigaron, al apóstol Pablo lo apedrearon, lo latigaron, pero él tenía su vida y sus ojos puestos en el Señor. Y teniendo los ojos puestos en el Señor, vivió para la gloria del Señor. Y hoy todo lo que se conoce que pasó el apóstol Pablo puede dar o podemos dar gloria a Dios por la vida de ese hombre. ¿Me siguen? Creo que es un poco pues a lo mejor que requiere atención. Vivir para la gloria de Dios o hacer todo para que Él sea glorificado, exaltado, aplaudido, honrado, no es atractivo para el hombre. Escuchen esto. Pues contrario a tal cosa, el hombre de pecado le agrada recibir gloria los unos de los otros. No buscando la gloria que viene del único Dios. De hecho, por eso no creen en Jesucristo. Vayan por favor a Mateo capítulo 5. Juan capítulo 5. Y esta es una de las razones, escuche, que hoy tenemos en las iglesias y en el mundo del por qué
tanta incredulidad de por qué no creen en Jesucristo. Parece que el tropiezo no son las circunstancias de la vida, escúchenme. El tropiezo no son las heridas que hicieron en mi corazón. El tropiezo no es porque Él a lo mejor me hizo daño. El tropiezo no son las situaciones económicas. El tropiezo está en que somos incrédulos. Y hay una razón de nuestra incredulidad. Lo dice en Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Así que el Señor Jesucristo está, no sé si me puedas ayudar con la traducción lenguaje actual de ese texto. Ayer la estuve leyendo y mire lo que dice. ¿Cómo van a creerme? Dice. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? Así que el problema no está en factores extrínsecos a la persona. El problema está en la misma persona. Nos gusta. La pregunta es, ¿será que el hombre de pecado le es fácil dar la gloria al Señor? Por supuesto que no. Porque el hombre de pecado busca su propia gloria. El corazón del hombre es tan engañoso y perverso que demanda honra desde su propia neblina y delirio de majestad. Ayer estuve leyendo un libro que se llama Conocer a Dios, es hermoso, de Packer, y él hablaba acerca de la majestad. La majestad representa o significa grandeza. Y esto es justamente lo que el corazón hace lo que el pecado hace en el corazón del hombre. Y es que lo hace grande cuando simplemente es pequeño. El hombre ha sido creado para glorificar el nombre del Señor, no para que reciba gloria. El hombre no es dueño ni ha sido dueño de nada. Así que debería el hombre dejar atrás su pecado, porque es el mismo pecado que le impide vivir para la gloria del Señor. En nuestro mundo, el hombre está en una ofensiva constante y una profunda hostilidad contra Dios. Escuchen esto. El pecado del hombre lo empuja todo el tiempo a pretender usurpar lo que nunca le perteneció. El hombre quiere ser alabado a diferentes escalas. Y esto es pecaminoso. Pues ¿cómo tomar para sí lo que nunca fue nuestro? Hoy día se enseña un evangelio que sutilmente conduce a las personas a ir en pos de su propia gloria. Y esto es peligroso. Sus propios sueños, sus propios deseos. Y alguien dirá, ¿qué tiene de malo que en la iglesia, en el púlpito, se le diga a la gente, ve y lucha por tus sueños y por tus logros y por tus deseos? Pues te diré qué es lo malo. Lo malo es que a falta de arrepentimiento y fe termines amando todo de ti y la recompensa de los demás. Termines amando tus victorias, termines amando tus triunfos, tus logros, tus metas, tus planes, tus pensamientos, tu capacidad, tu fuerza, tu empuje, tu berraquera. Eso es lo malo. Desde el púlpito se debe persuadir a la iglesia que glorifiquemos ¿qué? El nombre del Señor. También se podrá decir, ¿acaso tus pretensiones te lleven a caminar en tu voluntad y no en la del Señor? Esto es peligroso. Alguien decía, no hay mayor fracaso que ser exitoso donde Cristo o donde el Señor no te envió. Tremendo. Alcanzar el éxito, pero donde el Señor no está, eso es un fracaso para un creyente. Yo creo que el creyente debería querer estar y hacer y agradar, y donde quiera que esté, así sea en la cúspide o en las profundidades, querer agradar ¿a quién? Al Señor. Cuando vemos a Jesucristo, vemos a Cristo agradando a Dios, a su Padre, en todas las facetas de su caminar, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de la cruz,
de las injusticias, estaba glorificando al Señor por su conducta. Pero a veces nosotros pensamos que glorificar a Dios es solamente en el éxito. Debemos glorificar a Dios cuando los hijos son rebeldes, cuando el esposo es incrédulo, cuando hay situaciones laborales, cuando la economía no está bien. Allí debemos ¿qué? Glorificar al Señor. El problema radica en el conocimiento inadecuado de Dios. Es justamente por esta razón que la fe es tan débil. La adoración es tan blanda y la vida misma es tan propia del creyente. Parece que lo más letal en sentarse en las sillas o en las bancas de una iglesia es escuchar el evangelio y continuar aferrados a la vida que deberíamos morir. Dígale que está a su lado: para ser discípulo de Cristo debemos morir. Y para glorificar a Dios debemos morir a nosotros. De lo contrario, no conocemos a un Dios grande. Conocemos a un Dios pequeño, tan pequeño como nosotros. ¿Por qué la vida y la conducta del ser humano es tan titubeante? ¿Por qué la fe es tan débil? ¿Por qué la adoración es tan blanda? Tozer dice, porque hay un conocimiento inadecuado de Dios, porque no conocemos realmente a Dios. Debemos entender y recordar que Él nos tiene en sus manos, y esto es importante. Escuchen esto. Él nos tiene en sus manos, pero nosotros jamás podremos tenerlo a Él en las nuestras. Alguien podrá decir en la iglesia, pues, por eso es que no creo en el Señor. Por eso es que no creo en el Evangelio, porque ¿cómo que Él nos tiene en las manos? Mire, cuando leemos las Escrituras, aún los justos y los impíos están en las manos del Señor. Todo está en sus manos. Así que es una gracia antes que estés escuchando el Evangelio para que vengas en arrepentimiento y vivas para Él. Jamás podremos tener el control de las cosas, jamás podremos tenerlo a Él en nuestras manos. Él es un ser personal, pero a diferencia nuestra es grande. Nunca debemos perder de vista su majestad y su dominio ilimitado sobre todas las criaturas. Voy con esto y ahorita voy a darle algunos puntos, 5 puntos les voy a llevar para que podamos concluir esta enseñanza. Ciertamente el tema que Dios da al hombre es pasada por demás atributos y perfecciones. Si usted nota, por favor, vaya nuevamente a Juan 5:44. El texto dice: ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria unos de los otros y no, escuchen esto, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora, lean conmigo Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre ¿qué? Le honrará. Y continúa ese texto. En el versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica ¿qué? Tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este texto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque aquí está la naturaleza humana de Jesucristo expuesta. Ahora está turbada
mi alma, estoy cansado, estoy turbado, estoy afligido. Pero en el versículo 26 dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es maravilloso, porque este texto nos enseña que más allá, escuchen por favor, más allá de nuestras propias experiencias, nuestra motivación, nuestras convicciones deben apuntar a glorificar el nombre de ¿quién? Del Señor. Jesús podría haber dicho, pues mira, está turbada mi alma, ¿y por qué estás haciendo? ¿Por qué permites esto conmigo? Jesús, con un entendimiento exacto, dijo, ¿más para esto qué? He llegado a esta hora. Esto no es extraño, pero es la oportunidad suficiente para glorificar el nombre de ¿quién? Del Señor. Por favor, piense en las circunstancias que usted está viviendo. ¿Se quejará usted contra Dios? Y si usted se queja contra Dios, ¿qué sucederá? ¿Quién más podrá socorrer su vida? En absoluto, y le aseguro que nadie. No hay dos dioses verdaderos. Estarías rechazando al único Dios verdadero. Lo que debemos hacer es, en arrepentimiento y fe, con un corazón lleno de convicción, venir y glorificar el nombre del Señor. Vivir para su gloria. Y ahora lo vamos a ver qué es eso y cómo puedo vivir para su gloria. Dios es soberano y esto es importante. Aquí menciono algunas cosas. Entender que Dios es soberano para honrar al hombre es determinante. Escuchen esto. Pues como creador y sustentador de todas las cosas, ha de decidir dar al hombre lo que en su sabiduría y buena voluntad él planea. Miren por favor Eclesiastés 6 del 1 al 2. Qué texto más maravilloso este. Eclesiastés 6 del 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Escuchen esto, versículo 2. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfruten los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Así que Dios determina lo que se le da al hombre, pero también se le determina que el hombre disfrute de aquellas cosas. Hay personas que, como dice este texto, tienen ¿qué? Bienes, riquezas, honra, pero no ¿qué? No lo disfrutan. Así que nunca tendremos a Dios en nuestras manos. Él nos tiene en las suyas. El hombre no concibe esperar, escuche, ser honrado por un Dios soberano, sino que prefiere buscar su propia gloria. Porque el Dios soberano es el que determina ¿qué? Lo que a cada uno se le da. ¿Cuántos me siguen? Si Dios es soberano, es como que los niños vienen y entonces la persona viene y dice, pues a ti te doy un pedacito de esto, a ti te doy otro pedazo de esto, y el niño que está acá dice, ¿y a mí por qué me tocó tan poco? Y al de allá, y empieza como a mirar el otro, lo que le dio al otro, pero a él le dio como más. Yo quería la colita de pan, pero a él se la dio a él. Bueno, empieza una inconformidad. Pues esto es el hombre. El hombre es inconforme y el hombre no concibe que ser honrado por un Dios soberano, el hombre de pecado, sino que prefiere buscar ¿qué? Su propia gloria. Miremos en Juan 12 del 42 al 43. Dice el texto, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Qué tremendo.
Muchos creían en él, pero no qué, no lo confesaban, para no ser qué, expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto nos anima a reflexionar sobre nuestra manera cotidiana de vivir. ¿Qué estamos amando más? ¿El agradar a Dios o el agradar a las personas? A veces las personas dejan de hacer algo porque el qué dirán. No es que mis amigos, no es que la pareja, no es que... Alguna vez, hace muchos años, yo estaba muy jovencito. Empecé a caminar con el Señor, empecé a congregarme, pero llegó una temporada difícil y yo perdí el camino, así que me desvié. Estuve alrededor de unos 2 meses. En esos 2 meses viví cosas que a lo mejor en mi vida había vivido. Peleé, salí con algunos amigos. Tenía una chica a la cual estábamos como yo estaba visitando y salíamos. Hasta que una vez, pues ya como que el Señor, por su gracia, fue muy misericordioso conmigo y me permitió regresar. Así que yo, estando sentado en la iglesia, vi una obra de teatro, estuve en la predicación y ese día lloré como un niño, sin duda, y le dije en arrepentimiento, le dije: Señor, perdóname por todo lo que ha pasado en mi vida. Para ir a la iglesia con la chica que en ese tiempo, siendo un joven, estaba, yo le dije: vamos a la iglesia. Y ella me dijo: no, yo no quiero ir. Yo, ¿para qué eso? Yo le dije: pues bueno, yo quiero ir. Me dijo: pues si tú vas, entonces creo que te van a lavar la cabeza y a lo mejor vas, esto se termina. Le dije: pues se termina porque yo no voy a dejar de responder al llamado. No voy a dejar de ir por simplemente estar contigo. Fue una relación de jóvenes, de muchachos, y creo que esa fue la mejor decisión que pude hacer en mi vida. Cuando los hombres se preocupan más por el que dirán de los otros, pues están corriendo el riesgo de amar más su gloria y su recompensa y sus aplausos y el que dirán que el de Dios. Lo anterior alimenta sus propios deseos y placeres. El ser humano se jacta por su belleza, por sus riquezas, por sus logros, por sus palabras y elocuencia, por sus talentos, sin considerar que todo ha sido dado por Dios para sus propósitos. De hecho, la vida piadosa está en contravía a los intentos y esfuerzos humanos para alcanzar gloria. Al creyente se le demanda dominio propio, prudencia, no venganza, misericordia, perdón. Al creyente podrá pasar desapercibido, podrá tener un bajo perfil. En fin, el que busca gloria no. El que busca gloria quiere ser visible, aplaudido, recompensado. Y esto lo vemos en Mateo 6, versículo 2, versículo 5, versículo 16. Dando dádivas, orando y ayunando. El texto dice, Mateo 6, vayan a ese texto. Mateo capítulo 6. Versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Para qué daban limosnas? ¿Para hacer qué? Alabados. Luego en el versículo 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, para que los hombres los vean. Pero el versículo 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres. Esto es muy tentador,
La pregunta es, ¿qué mostramos? ¿Qué pretendemos mostrar cuando no lo somos realmente? Siempre ha sido tentador para el hombre ser alabado por lo que hace. Sin embargo, la manera como se vive, lo que se expresa, las actitudes y demás, hablan de qué tan visible es Jesucristo o qué tanto brillo propio opaca la obra del Señor. Quisiera mencionarles 5 cosas cuando el hombre debería proponerse a vivir para la gloria del Señor. Lo número 1 es: vivimos para su gloria cuando nuestros labios confiesan su nombre. Vivimos para su gloria cuando nuestros labios confiesan su nombre. Esto lo vemos en Hebreos 13:15. Miren ese texto. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. Y esto, por supuesto que tiene que ver con la manera como hablamos, con la manera como llevamos una conversación, con la manera que preguntamos, con la manera como nos interesamos. Mire, hay conversaciones que usted no debería profundizar, ni usted ni yo. Así que no pregunte para usted saber más. Y más bien, guardemos silencio y que pensemos y seamos conscientes que todo lo que hablemos sea para glorificar ¿qué? Yo a veces estoy en el trabajo y salgo de trabajar y digo, Señor, creo que me porté como un necio, porque a lo mejor no debí decir esto, porque a lo mejor no debí responder de esta manera o con esta actitud. O a veces salgo de mi casa y digo, pero debería a lo mejor haber manejado las cosas de otra manera. Creo que esto no es solamente decir que alabamos a Dios y cantamos, porque hay gente que, David Ormachea decía, hay iglesias que parecen una morgue con campanario. Es decir, hay una cantidad de personas allí que simplemente cantan, pero en su corazón no hace eco esto. Lo número 2, vivimos para su gloria cuando hacemos buenas obras. Cuando hacemos buenas obras. Miremos en Mateo 5:16. Vivimos para su gloria cuando hacemos ¿qué? Buenas obras. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nótese que el texto está persuadiendo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está diciendo, ustedes deben hacer obras, pero las obras que ustedes hacen no es para que los glorifiquen ¿qué? A ustedes, para que ustedes sean aplaudidos, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y creo que esto es importante que lo entendamos. A partir de hoy, durante el mes de marzo, vamos a estar en una serie de enseñanzas acerca de la familia. Acerca de la familia. Vamos a hablar acerca de las 4 cosas que Pedro y Pablo nos convidan a considerar acerca de la familia. Y se las menciono. Lo número 1, esposas sujetas a sus maridos como ayuda idónea. Esposas sujetas a sus maridos como ayuda idónea. Número 2, esposos que amen a sus esposas. Número 3, hijos que obedecen a sus padres. Y número 4, padres que instruyen a sus hijos y que no son ásperos con ellos.
De esto hablaremos a lo largo de este mes. Creo que nosotros estamos llamados a que podamos hacer con nuestras obras y que glorifiquemos al Señor en la manera como hacemos cada una de las cosas. Estaba el viernes, estábamos reunidos hablando con unas personas, estábamos reunidos y hablando acerca de un tema, un artículo que leí que decía: amar a nuestra familia es evangelizar, es evangelismo. Y en el artículo yo les compartía lo que decía allí, que los tiempos cambian. Aquella chica, aquella mujer que escribe el artículo dice: en mis tiempos de universidad, a lo mejor yo estaba todo el tiempo como evangelizando, hablando de Jesús, hablando del Señor, de su palabra, pero han pasado 12 años y ahora tengo una hija. La pregunta es, ¿qué ella se hacía? Ahora estoy frustrada, ahora ¿será que estoy sirviendo al Señor? Claro que sí. A veces pensamos que las buenas obras deberíamos expresarlas afuera y no adentro de nuestros hogares. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Dónde ven las buenas obras que hacemos? ¿Dónde las personas ven vuestras obras? En nuestros lugares de trabajo deberían además, la manera como vivimos, que glorifiquen al Señor. Nuestros hijos, ¿cómo están viendo que obramos? ¿Están glorificando al Señor por lo que ven de nosotros? Es una buena pregunta. Número 3. Vivimos para su gloria cuando llevamos mucho fruto. En Juan capítulo 15, 8. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Si pensamos en la exhortación que Juan el Bautista estaba haciendo a los discípulos o a los judíos antes de ser bautizados, si ustedes recuerdan, Juan el Bautista les decía: haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Así que, ¿cómo glorificamos al Padre? Llevando ¿qué? Mucho fruto. Siendo mansos, humildes, pacificadores, misericordiosos, benignos, mansos, extendiendo perdón, dando gracia. Cuando llevamos fruto, estamos glorificando a nuestro Padre. Y este fruto emerge del arrepentimiento de cada discípulo. Número 4. Vivimos para la gloria del Señor cuando tenemos unidad espiritual. En Romanos 15, versículo 6. 15, versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un llamado a la congregación, a que estén unidos y todos cantando y todos glorificando al Señor. Ayer estaba viendo un video de una persona que estaba dando clases de música a un grupo. Y él decía: hay canciones en la iglesia que no deberían ser cantadas, decía él. Canciones que no glorifican al Señor.
Él decía, cuando la iglesia se une, deberían los cánticos estar dirigidos a Dios, no a la sensación propia del ser humano. Porque entonces no nos estaríamos congregando para Él, sino para nosotros. Como la adoración debe ser de la tierra al cielo, debe ser vertical. Debería, con nuestros labios y en nuestra congregación, deberíamos cantarle con júbilo, con entendimiento al Señor. Pero lo que ha sucedido hoy en día en la iglesia es que en la iglesia, pues las canciones están pensadas hacia el sentimiento y las emociones ¿de quién? De las personas que se reúnen. Se ha perdido la centralidad del evangelio, la centralidad de Cristo. Así que todos unánimes a una sola voz deberíamos glorificar ¿qué? A Dios. Y número 5, ¿cómo vivimos para su gloria? O vivimos para su gloria cuando tenemos una entera consagración. ¿Entera qué? Consagración. Miren por favor, 2 Tesalonicenses 1:12. Segunda a los Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si ustedes revisan el 11, es una oración que Pablo hace por ellos. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado. Aquí lo único que debemos desear es que el nombre de Cristo sea ¿qué? Glorificado. Finalmente, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo. ¿Cómo vivimos para su gloria? Con una entera ¿qué? Consagración. Entendiendo que fuimos comprados por Él y que nuestro cuerpo ¿qué? Le pertenece. Que nuestro espíritu le pertenece a Él, son de Él. Quisiera simplemente terminar con estos textos, y es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Y creo que la iglesia toda debería unirse a la cabeza como cuerpo. Nuestra vida debería estar en sintonía y el entendimiento para glorificarlo a Él. Miren por favor Juan 17:4. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando leemos textos como Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar ¿qué? Su obra. Vemos a Jesús totalmente entregado y con una misión, y es que su Padre fuera ¿qué? Glorificado. La iglesia debería, les voy a decir esto. Hoy estamos en día de elecciones.
Pero muchas veces la iglesia ha tomado asuntos que no debería tomar. Y lo digo porque desde el púlpito se persuade a otra cosa diferente a glorificar al Señor. A lo mejor en los pasillos afuera, que los cristianos hablen de todo lo que un cristiano podría aportar en algún ente de gobierno, pues estaría bien, pero en el púlpito deberíamos ¿qué? Persuadir a que toda la gente y la iglesia glorifiquen el nombre de ¿quién? Del Señor. Esto fue lo que hizo el Señor. Él estuvo decidido a terminar la obra que se le había encomendado. Y en Juan 13:31 dice el texto: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Familia, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. La manera como deberíamos proceder en toda nuestra vida cristiana no es por nuestros asuntos, sino en la convicción de que su nombre sea puesto en el corazón de las personas, que su nombre sea conocido. Piensen finalmente, el apóstol Pedro está diciendo en 1 de Pedro 1:3, escuchen: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro empieza su carta de esta manera? ¿Por qué él dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Si usted nota, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué Pedro bendice al Padre? ¿Por qué glorifica al Padre? Porque Jesucristo resucitó, obedeció, porque cumplió, fue obediente, porque fue a la cruz. Y por eso hoy tenemos una esperanza viva, nos ha permitido renacer. Familia, que todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos seamos conscientes si Dios está siendo glorificado en lo que hacemos, en lo que decimos. Y a mí sé que esta serie y esta predicación a mí personalmente me ha puesto a pensar mucho, porque creo que debemos vivir mucho más diligentes e intencionales. ¿Estoy haciendo esto para qué? ¿O para quién? Pues deberíamos tener claro de que si vivimos para que lo conozcan ¿qué? A Él, para que vengan hacia Él, por más que me cueste. Mire, hay personas, pero es que me cuesta perdonar. Pues oremos a Dios para que nos dé el entendimiento, la fuerza, para que en su poder podamos hacerlo. Imagínate tú presentándote como un cristiano y llevándote en tu corazón odio. Eso da lugar para que el nombre de Cristo sea ¿qué? Vituperado. Porque entonces dirán: ¿y qué le ha enseñado entonces el Señor a esa persona? ¿Y cómo es que Dios ha obrado en ese corazón? Que todo lo que hagamos, 1 Corintios 10:31, sea comer, sea que bebamos, haced todo para la gloria del Señor. Y en el contexto de ese pasaje está hablando acerca de si te invitan a comer carne, dice el texto, si te invitan a comer carne y no te dicen
que esa carne fue sacrificada a los ídolos, entonces no preguntes por causa de la conciencia. Así que come, ¿sí? Pero si alguien viene y te dice, hey, esa carne fue sacrificada a los ídolos, entonces no comas, no participes, ¿sí? Justamente en el mismo contexto está diciendo, para que no seamos tropiezo para nadie, para la iglesia. Que todo lo que hagamos no sea para vituperar a Cristo, sino para darle gloria a Él en nuestra manera de vivir en nuestros hogares. Que si reprendemos a nuestros hijos, que Cristo sea glorificado. Que en la formación y la crianza de nuestros hijos, que Cristo sea ¿qué? Glorificado. No que Cristo sea vituperado, porque en un enojo del Padre puede Cristo ser ¿qué? Vituperado. Porque el Padre se extralimitó, porque fue grosero, porque fue áspero con su hijo. Ahí Cristo está haciendo ¿qué? Vituperado. ¿Qué te ha enseñado Cristo entonces? Esto, papá, que seas grosero conmigo, con mi mamá. Eso te ha enseñado Cristo. Que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor. Y que el Señor nos ayude en nuestra conciencia a ser diligentes en esto. Vamos a orar, ¿les parece? Y no se pierdan la serie durante este mes de marzo acerca de la familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, por tu fidelidad para con nosotros, por tu gracia, por tus misericordias, por ser tan compasivo, por ser tardo para la ira, grande en misericordia. Naturalmente, Señor, nosotros en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra naturaleza, procuramos nuestras glorias, ser recompensados, aplaudidos. Cuando viene eso, nos jactamos, nos enorgullecemos. Oh Señor, somos pecadores y por eso nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. Porque nosotros no somos dueños de nada. Tu palabra dice, todo lo que está en la tierra y en el cielo te pertenece, es tuyo. Aún nosotros estamos en tus manos. Nosotros, a nuestra manera, podríamos desde nuestra imaginación pensar en un Dios pequeño, creado conforme a nuestra imagen. Pero ese Dios no humilla. Ese Dios no nos muestra su santidad porque ha sido imagen nuestra. Señor, muéstranos como tú eres. Enséñanos, Señor, tu palabra cada día. Y que nuestros pensamientos al lado de los tuyos simplemente sean un absurdo. Que cuando veamos tus planes simplemente caigamos de rodillas ante ti y podamos con reverencia darte gracias y glorificarte y honrarte, no tan solo por lo que has hecho, sino por lo que eres, Señor.